Hola, soy Javier Aringoli y quería decirte que sentir que no estás solo es un comienzo para aliviar eso que te abruma a diario. Te doy la bienvenida a este espacio para reflexionar, para compartir, para encontrarnos en nuestras propias historias. Una vez escuché que los dos deseos más grandes del ser humano son ser amados y ser reconocidos. Y quizá cuando perdemos el balance en ello, es ahí cuando se abre un pequeño hueco y nos puede llevar a una pregunta. ¿Qué debo hacer para que eso suceda? Tal vez nos dejamos de ver para que nos vean. Y ahí las cosas cambian, se vuelven un tanto pesadas. Eso me sucedió a mí. Me transformé en una persona completamente distinta, que observaba distinto. Porque a veces no cambia la historia, no cambia el mundo. Lo que cambia es la forma en la que lo estamos mirando. En mi caso, esa diferencia tenía mucho que ver con algo de lo que hoy quiero hablar, la soledad. La historia del episodio de hoy está muy ligada a una película que vi hace mucho y que al volver a verla ahora me di cuenta cómo mi perspectiva había cambiado. Porque la película fue siempre la misma, pero yo no. Yo cambié. Y eso lo noté recién la última vez que la volví a ver. La película se llama Amélie. Si ya la viste, te invito a darle otro vistazo porque sigue siendo una película hermosa. Y si nunca la viste, te la recomiendo, de verdad. Pero lo interesante no es la película en sí. Lo interesante es lo que me pasó a mí con ella ahora cuando la volví a ver después de 20 años, porque de repente me llevó de vuelta a una época muy distinta de mi vida, una época en la que yo interpretaba el mundo de una manera completamente diferente a lo que lo hago ahora. Y fue ahí cuando pensé algo que me quedó dando vueltas. Qué importante es la perspectiva con la que miramos nuestra propia vida. Primero puedo empezar contándote un poco de ese momento para luego conectarlo con lo que me sucedió con esta peli, ¿no? Quizá para generar el contraste y ver en un punto cómo con paciencia y trabajo las cosas realmente se pueden modificar. En ese momento era una etapa en la que yo sentía una soledad muy profunda, interna. Y digo soledad interna porque en realidad, a mi alrededor había personas maravillosas, que siguen estando, amigos, proyectos, tenía cosas que había querido durante mucho tiempo y las había logrado, sí. Desde afuera parecía que todo estaba bien. Pero por dentro, no. Entonces, ahí aparece esa pregunta incómoda. ¿Qué es lo que en realidad está molestando? Con el tiempo, creo que entendí que había algo escondido. Era una necesidad muy fuerte de reconocimiento. Yo sentía que muchas de las cosas que hacía no eran realmente por mí, sino por los demás. Estaba demasiado pendiente, diría, de la aprobación, incluso sin darme cuenta, porque generalmente sucede de esa manera, ¿no? Y vivir así cansa mucho, porque uno está pendiente casi continuamente de eso que está sucediendo. Y esa forma de soledad en un punto es complicada porque confunde. A mí me pasaba algo muy curioso. Era como si el mundo hubiera perdido sus matices. No lograba ver realmente las cosas simples, ¿no? Por ejemplo, uno puede hablar de los rayos del sol, las flores bonitas, la brisa cálida, el aire fresco,
¿no? Pero cuando estás en ese momento, incluso ese mismo aire que se respira, a veces uno lo siente pesado, ¿no? Como si ahogara. Recuerdo, por ejemplo, lo que era esperar un mensaje. Esa espera podía sentirse eterna y cuando el mensaje no llegaba, ahí el cuerpo reaccionaba, ¿no? Dolores de estómagos, el corazón acelerándose, los nervios. Son cosas quizás particulares en cada uno. Yo, por ejemplo, con el tiempo entendí algo sobre mí en ese aspecto, que es que mi mente siempre fue muy rápida, ¿no? Yo me dedico a escribo, o sea, de por sí me gustan las historias, imaginar escenarios, construir mundos, que como escritor eso es un recurso maravilloso que sirve muchísimo, pero en la vida cotidiana, y ahora recuerdo en ese momento, cuando uno está buscando aprobación, la mente empieza a hilar historias sin parar. Digamos, una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra, hasta que un día sentí algo muy extraño, que fue como si yo me hubiera desaparecido. No físicamente, claro, pero internamente. Era como si me hubiera diluido en todas esas historias. Me había mezclado tanto en lo que yo creía que los otros querían, o en lo que creía que los otros esperaban de mí, en lo que yo creía que debía de hacer para agradar, o de ser incluso, que me olvidé de algo bastante básico, que es de mí mismo. Entonces empezaron a aparecer confusiones muy simples, como por ejemplo, no sé, ¿qué me gustaba realmente? Hasta pequeñas cosas te puedo decir, como el gusto de un helado, ¿no? O sea, el sabor que me gustaba en ese momento, ¿me gustaba a mí o era que le gustaba a la persona que a mí me gustaba? Puede sonar un tanto trivial, pero en ese momento no lo era así, porque cuanto más intentaba agradar, más trataba de evitar sentir esa soledad. Y al final lo que hacía era desconectarme cada vez más de mí mismo. Con los años empecé a entender algo con respecto a eso, que tal vez la soledad en algunos momentos de la vida no aparece para castigarnos, sino para señalarnos algo, ¿no? Como si fuera una especie de mensaje que dice: volvé a conectarte con vos. Porque cuando uno está conectado con algo que le gusta de verdad, con una pasión, con algo que le despierta curiosidad, pasa algo que es muy interesante, ¿no? El tiempo cambia. De repente yo podía pasar 2 horas haciendo algo sin darme cuenta, que eran pequeños momentos, casi accidentales. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo algo o leyendo o mirando algo que me llamaba la atención, y por un rato la sensación de soledad desaparecía. Quizá uno ahí no se da cuenta que es posible cambiar ese sentimiento o ser más amable con uno mismo, porque es un momento fugaz. En mi caso sucedía, pero después volvía de nuevo a la mente, a lo que me faltaba. Como por ejemplo esto que te decía, ¿no? De esperar un mensaje, de pensar en alguien, incluso hasta de imaginar la cita antes de que sucediera. Y ahí volvía también mi imaginación, porque yo no solo imaginaba eso, sino que podía imaginarme la relación 6 años después. O sea, mi mente ya había escrito la saga completa de lo que iba a pasar, ¿no? En ese momento pensaba que eso, no sé, me daba seguridad, control. Lo que no me daba cuenta era que estaba ocupando toda mi mente en una sola cosa. Y al hacerlo, me estaba perdiendo el resto del mundo. Me refiero a mis sentidos, lo que estaba pasando alrededor, las pequeñas cosas. Y acá es donde puedo volver a la película, ¿no? Porque cuando vi a Amélie por primera vez,
hace 20 años atrás, en realidad me había parecido una película aburrida, ni siquiera creo que la entendí en ese momento, porque yo no podía ver el mundo como lo ve el personaje dentro de la película. No encontraba placer en las cosas simples. Me sentía solo, enojado también, incluso con esa sensación. Entonces recuerdo que conecté mucho más con los personajes secundarios, con los que estaban celosos, cansados, aburridos, aislados, los que estaban metidos en las noticias negativas, en los chismes, en mirar lo que los demás tenían y no lo que ellos tenían, porque en ese momento esa era mi forma de ver el mundo. Pero ahora, cuando volví a verla, pasó algo distinto. Esta vez mi atención fue directo a las pequeñas cosas que a Amélie le gustaban, ¿no? Los gestos simples, los detalles mínimos, la forma en que encuentra pequeños propósitos en esas cosas aparentemente insignificantes, ¿no? No pensé como en la primera vez, ay pobre, qué sola que está, no. La vi disfrutar, incluso de esa soledad, ¿no? Entonces apareció una pregunta que me gustó hacerme. ¿Cómo estoy interpretando el mundo en este momento? Porque a veces, como dije, no cambia la vida, sino que cambia la mirada. Cuando uno empieza a prestar atención a lo simple, descubre algo interesante, que el propósito no siempre tiene que ser enorme o espectacular. A veces puede ser pequeño y aún así llenarte muchísimo. Si me hubieras preguntado hace 20 años atrás si había otra forma de vivirlo, probablemente habría dicho que no. Hoy creo que sí, pero también creo que ese cambio no llega de golpe, llega con paciencia. En mi caso, empezó con cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, sabía que no me gustaba, no sé, el helado de frutilla, pero no tenía idea de cuál me gustaba realmente. Entonces, no me quedó otra que empezar a probar. De nuevo, como cuando somos niños, ¿no? Probé otras formas para encontrar algo que sí me resultara cómodo. Pequeñas decisiones, ¿no? Principalmente eligiéndome a mí. Y creo que ahí fue donde empezó a cambiar algo. Salí de esa burbuja poco a poco y recuerdo que un día en particular me encontré, así estaba mirando un pajarito que estaba construyendo un nido, ¿no? Y me quedé ahí mirando, pero no ese mirar de qué lindo, y después voy a contar que vi un pajarito haciendo un nido y me hizo sentir tan bien. No pensé en el resto o esperando a que el resto después dijera, ay, mirá cómo disfruta. No sentí esa necesidad, fue algo que me lo guardé para mí porque fue espontáneo en ese momento. Después empecé a notar cosas que antes pasaban quizás desapercibidas para mí. Los aromas cuando caminaba por la calle, la luz cambiando de color al final de la tarde, los sonidos de la ciudad. A veces incluso hasta caminaba, que hoy por hoy lo sigo haciendo, con los ojos un poco cerrados por unos segundos para sentir mejor el aire. No sé, hay tantas cosas, la sonrisa de la gente, los pequeños detalles. Es curioso como todo eso siempre estuvo ahí y que yo simplemente no lo veía, y como al cambiar la perspectiva empieza a tomar un sentido, un significado diferente. Quizás sí puede sonar un tanto poético, ¿no? Pero lo que está ahí, lo que acompaña, lo que ayuda a aliviar cuando tengo un mal día, porque no niego la contradicción, intento no confundirme en eso, pero esas pequeñas cosas que están ahí son las que me ayudan a cambiar un poco el aire. Y algo importante
No me castigué por haber sido diferente antes, no me juzgué por esa versión mía, al contrario, la tomé como un paso significativo para lograr ver el mundo desde otra perspectiva. Simplemente fui moviendo el foco, ¿no? De a poco, entrenándome para prestar atención a lo que para mí era importante. Hasta que después eso seguro se convierte en un acto natural, como siempre lo fue. Yo si recuerdo, cuando vuelvo atrás y me veo cuando era niño, digo, siempre fui así, curioso, alegre, amante de la naturaleza, de las historias, de compartir, de reírme. Entonces uno se vuelve a conectar con todo eso. La soledad muchas veces es difícil de explicar. Es un sentimiento profundo y muchas veces tratamos de taparlo haciendo más cosas o buscando más compañía o intentando llenar ese espacio. Pero incluso teniéndolas puede seguir apareciendo ese vacío y confundirnos. Podés tener amigos, tener actividades, podés lograr objetivos y aún así a mí me pasaba que volvía solo a casa y seguía sintiendo lo difícil que era describir ese sentimiento y cómo me molestaba, ¿no? Esa soledad, estar ahí en mi casa. Cada persona que pasó por eso sabe la confusión que genera. Pero con el tiempo entendí algo que a mí me ayudó mucho. A veces la salida no está en llenar el vacío con más cosas, sino en volver a encontrarse con uno mismo. Y muchas veces ese camino empieza por algo pequeño. Curiosamente, y volviendo a la película, son exactamente las cosas que a Amélie le gustaban, ¿no? No le molestaba su soledad. Sabía que era solo un momento, pero el mundo puede ser mucho más que eso. Tal vez por eso esta película me pareció completamente diferente hoy cuando la volví a ver desde otra perspectiva. No porque la película haya cambiado, sino porque el que cambió fui yo. Y también me gustaría decir algo importante, porque cuando hablo de mirar lo pequeño, los aromas, la luz, los detalles, puede sonar como algo fácil, pero no siempre lo es. Hubo momentos en mi vida en los que yo tampoco podía ver nada de eso. Cuando estaba esperando ese mensaje que no llegaba, cuando el corazón se aceleraba, cuando incluso el aire parecía pesado, en esos momentos pensar en mirar un pajarito o notar un aroma directamente no cambiaba nada, y estaba bien que sea así. A veces la soledad es tan grande que primero solo podemos reconocer que está. En mi caso el cambio no fue de un día para el otro. Primero fue simplemente darme cuenta de que me había perdido a mí mismo en las historias de los demás, y después, muy de a poco, a empezar a preguntarme cosas simples. ¿Qué me gusta? ¿Qué me da curiosidad? ¿Qué elegiría si nadie estuviera mirando? Y con el tiempo empezaron a aparecer esos pequeños momentos. Es muy importante volver a conectarse con uno mismo. Bien, espero que te haya gustado este episodio y no olvides que no estás solo, que compartir libera, y cuando sientas que la emoción te sobrepasa, pedí ayuda, compartilo, porque así es como nos aliviamos. Si querés compartir alguna historia tuya para el podcast, bienvenida sea. Podés mandarme un mail para contarme o un comentario. Debajo en la descripción te dejo toda la información y, como siempre, la playlist ligada a Spotify con canciones que conectan con este episodio. Quizás alguna te acompañe en tu propio proceso. Y también dejo mi mail. Podés seguirme por acá y todos los miércoles escuchar un nuevo episodio. Un abrazo grande, nos escuchamos en la próxima y gracias. Chao.